Comencemos. Las protestas en Cuba de 2021, como ya la describen los documentos que forman parte de la historia, sobre el cómo y los porqués de las mismas, son el resultado de la mala gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la escasez y racionamiento de alimentos y medicamentos, así como las restricciones a la libertad de expresión y de reunión impuestas por el régimen. Pero seguro que hay algo que las antecede. Se describen como las más grandes contra el gobierno en 27 años, desde el maleconazo de 1994, otra serie de manifestaciones antigubernamentales que habían sido consideradas como las más prominentes desde el inicio de la Revolución Cubana. Entonces, la gente se aglomeró en el malecón de La Habana, se enfrentaron con palos y piedras a la policía, saquearon comercios, rompieron escaparates, sin que faltaran las consignas contra el presidente Fidel Castro y el sistema socialista. A diferencia de las manifestaciones actuales, en el 94 la policía pudo detener unas 100 personas y en solo horas logró restituir el orden. No hubo víctimas, aunque sí heridos. Como era de esperarse, en horas de la noche del mismo día, una contramanifestación de civiles armados con palos y tubos salió en apoyo del gobierno. El 6 de agosto todo terminó con el pronunciamiento del presidente Fidel Castro desde la misma zona en donde se produjeron los disturbios, lo cual fue una expresión poderosa de control. Desde allí llamó a la gente a ganar la calle y derrotar a los apátridas, refiriéndose, como siempre, al antagónico Estados Unidos, a quien acusó de la intentona de derramamiento de sangre en Cuba. Lo que sucedió en el 94, sin embargo, estaba muy lejos de una crisis pandémica, de la flexibilización de normas que se produjo a partir del 2014 con el acuerdo entre Barack Obama y Raúl Castro, sucesor de Fidel Castro, gracias a cuyas políticas se generó un interesante crecimiento económico en Cuba, un alivio a las restricciones de bloqueo heredadas del régimen de Fidel, el acceso a las herramientas del Internet, hoy a la mano del pueblo cubano, que como cualquiera ha aprovechado esa ventana al mundo para expresarse. Tampoco se sentía la decepción, el descontento y la desesperación que dejó el paso de Donald Trump, cuyas acciones dañaron profundamente los avances económicos logrados hasta su aparición en la escena, provocando inflación, caída del turismo y una importante crisis alimentaria. Obviamente, el horno no está para galletitas. Y si antes era suficiente la acción policial y unas cuantas horas, acompañadas del discurso del presidente, que dicho sea de paso, la figura de Fidel Castro era lo suficientemente potente como para generar el respeto y contener por sí sola la tensión, todo eso en la actualidad se tambalea. Son nuevos tiempos, nuevas figuras políticas y sobre todo, nuevas formas de comunicación. Sigue siendo la tecnología un vehículo facilitador de los cambios, independientemente de que no ocurran solo por ella. Si miras a Cuba en el tiempo, con las aristas que nos separan del futuro, en el ahora, las causas de las protestas podrían tener origen hace más de 60 años, con la llegada de Fidel Castro al Capitolio de La Habana en enero de 1959 y la caída de la dictadura de Batista. El movimiento revolucionario cubano de izquierda, iniciado el 26 de julio del 53, dio como resultado la primera revolución comunista en el continente americano, cuyo régimen resultante se mantiene actualmente vigente. Pero ¿por qué tantas polémicas en torno a la revolución? Y sobre todo, ¿por qué la enemistad del régimen con los Estados Unidos? No creemos poder detallarlo todo, pero le avanzamos algunas razones. Por ejemplo, los criticados tribunales revolucionarios que enjuiciaron a personas consideradas criminales de guerra o muy asociadas al antiguo régimen de Batista, como parte del trabajo ejecutado por una comisión depuradora o investigadora. Hay registros que señalan que entre enero y abril de 1959 alrededor de 1,000 personas fueron denunciadas y juzgadas por medio de juicios sumarísimos, de los cuales más de la mitad fueron fusilados. El proyecto Archivo Cuba le atribuye al Che Guevara incluso, que es el símbolo por excelencia del idealismo revolucionario, además de ser uno de los ideólogos de la revolución, el haber ordenado directamente él 79 fusilamientos de las 954 ejecuciones de este tipo que se llevaron a cabo en el 59. Las polémicas reformas económicas del nuevo régimen le sumaron adversarios en la Casa Blanca.
Es el caso de la reforma agraria que perjudicaba los intereses de los grandes terratenientes norteamericanos, propietarios de compañías azucareras. Hicieron su parte también las ideas del presidente Castro y sus seguidores de hacer de Cuba una isla totalmente independiente de la influencia política y económica de los Estados Unidos, que también le había ocupado militarmente entre 1898 y 1906. La alianza con la Unión Soviética, siendo tan cercanos a los Estados Unidos, y aún más el temor de los norteamericanos a que la revolución cubana se viralizara en la región, porque lo cierto es que los norteamericanos no querían una chorrera de Cubas en Latinoamérica. Por un asunto desafortunado, abro un paréntesis, nuestra suerte se trianguló y ese temor los llevó a los norteamericanos a confundir lo que ocurría en la República Dominicana en el 65, cuando el pueblo dominicano pedía la vuelta al orden constitucional y el retorno al gobierno legítimo del presidente Juan Bosch, con lo que ellos incorrectamente percibieron como una intentona revolucionaria al estilo cubano, y su entrometimiento, desafortunadamente, cambió el curso de nuestra historia. Pero eso es harina de otro costal. Finalmente, el viaje trastornado del joven presidente Fidel Castro a Nueva York, un año después de la revolución, tendría él unos 33 años de edad entonces, dejó aires de descontento y crispación entre ambos gobiernos, pues el presidente Dwight D. Eisenhower le hizo el desplante de rehusarse a recibirlo y a poco menos de un año de ello ordenó a la CIA que preparara una insurrección en contra del comandante Fidel e impuso restricciones al comercio con la vecina Cuba prosoviética, con escaladas sanciones económicas continuadas por la administración Kennedy. De la revolución al embargo, hay un relato interesante. En abril del 61 se ejecutó la fallida operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, respaldadas por el gobierno norteamericano, invadieron Cuba por la costa suroccidental en la denominada invasión de Bahía de Cochinos o la invasión de Playa Girón, que buscaba fundamentalmente derrocar a Fidel Castro, formar un gobierno provisional para su reemplazo, concitar el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el reconocimiento de la comunidad internacional. En menos de 65 horas fueron completamente aplastados por la milicia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, dejando como resultado a más de un centenar de soldados invasores muertos y cerca de 1.200 soldados capturados por el ejército cubano junto con importante material bélico norteamericano. Luego de ello, el mismo Fidel, que durante su primer viaje a los Estados Unidos no dio muestras de sus inclinaciones socialistas, anunció públicamente que Cuba simpatizaba con la revolución socialista y la defensa de Cuba se convirtió evidentemente en una cuestión de prestigio para la Unión Soviética, que creyó que los Estados Unidos bloquearían el acceso a la isla por mar o aire, como tal ocurrió poco tiempo después, debido a la gran presión mediática en que resultó la derrota para la administración Kennedy que había iniciado en enero de 1961. Los soviéticos armaron una estrategia militar para enviar el mensaje a los norteamericanos de que un nuevo asalto a Cuba no era factible. Y de su parte, el comandante Fidel Castro se aseguró de que esa alianza con la Unión Soviética de Nikita Khrushchev, presidente del Consejo de Ministros, trajera a Cuba unos 43.000 soldados soviéticos aproximadamente en apoyo a su legitimidad y permanencia en el poder. Pero esta es una larga historia que podría resumirse en que la furiosa intolerancia norteamericana terminó
con una OEA, Organización de Estados Americanos, persuadida por el presidente Kennedy para imponer sanciones al prosoviético régimen castrista a través del bloqueo aéreo y naval de las tropas prosoviéticas que se dirigían a Cuba, con todo el aparataje que eso implicaría a nivel de despliegue de tropas, barcos, aviones, sobre cielo y en el mar Caribe. Lo que significó la utopía socialista para Cuba y su alianza estratégica con los soviéticos en la vida real fue su exclusión de cualquier forma de interacción con los demás miembros de la comunidad internacional de estados. Como lo explica Briseida Lar Olmos, de la Universidad de Panamá, estar bloqueado es no tener comunicación o abastecimientos ni puertos en funcionamiento por la acción de fuerzas navales. Desde 1958 ya se había embargado a Cuba como medida contra el presidente Fulgencio Batista. Irónicamente, para apoyar las fuerzas revolucionarias del mismo Fidel Castro, que en principio no parecía socialista, para luego declararse abiertamente serlo. Y en julio de 1960, mediante la reducción de las importaciones de azúcar para debilitar las fuerzas del régimen castrista con la invasión de Cochinos, que luego de fracasada provocó en el presidente John F. Kennedy un sentimiento que lo obligó a ampliar las medidas restrictivas tomadas por Eisenhower en el 61, cuando se suspendieron relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Para rematar las relaciones entre ambos estados, Kennedy estableció un programa con la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano para el Desarrollo, los Cuerpos de Paz y otros organismos internacionales. ¿El fundamento jurídico de estas medidas? Pues leyes y decretos que facultaban al presidente de los Estados Unidos para imponer sanciones económicas a través de la prohibición, la limitación o la regulación de las transacciones comerciales y financieras con países que fueran hostiles a los Estados Unidos en tiempos de guerra, y el bloqueo de fondos destinados por Estados Unidos a ayuda internacional, inclusive a través de organismos internacionales. Por ejemplo, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, vigente hasta hoy únicamente respecto de Cuba. Este fue el fundamento jurídico usado por Donald Trump entre el 2017 y el 2019 para renovar las sanciones contra este país. La Ley de Asistencia Exterior de 1961 y el Decreto Presidencial 3447 del 62, en el cual el presidente John F. Kennedy decreta el embargo total del comercio entre Estados Unidos y Cuba. Regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro del 63, donde se ordena el congelamiento de todos los activos cubanos en los Estados Unidos, la prohibición de todas las transacciones financieras y comerciales, la prohibición de exportaciones cubanas hacia los Estados Unidos y un conjunto de leyes que podrían resultarle a usted tediosas de escuchar, pero cada una destinada a controlar a los países que comercializaban con Cuba, incluidas subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países y más lejos, sancionan a directivos de empresas extranjeras que realicen transacciones con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba, con la posibilidad de presentar demandas en tribunales de los Estados Unidos en base a la idea de seguridad nacional. Leyes que controlan las licencias de exportaciones y reexportaciones a Cuba penalizan la entrada a los Estados Unidos de barcos pertenecientes a terceros cuando hayan entrado en Cuba, no reconocen en los tribunales estadounidenses derechos de empresas cubanas sobre marcas asociadas a propiedades nacionalizadas, entre muchas otras disposiciones que afectan los viajes de estadounidenses con fines turísticos a Cuba, al definir la actividad turística como cualquier actividad relacionada con viajar hacia, desde o dentro de Cuba que no estuviese expresamente autorizada. Esto, después de un siglo, es en la vida real y en el mundo jurídico el embargo o bloqueo a Cuba. ¿Se entiende a este punto la inclusión de Cuba en la famosa lista de países patrocinadores del terrorismo? Converso con Joaquín Jerónimo, ex embajador dominicano en Cuba y actual miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Esfera Global. Muchas gracias, Marjorie. Muy a gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro. Hablando sobre Cuba, ¿por qué siempre ha sido Cuba del interés particular y especial de los Estados Unidos?
Bueno, es que el acontecimiento de Cuba, como Cuba, es único en el mundo y en América. Y esto viene a retrotraernos a los orígenes de la República. Cuba fue la última de las repúblicas latinoamericanas, prácticamente en el siglo XX, logró su independencia en una guerra cruenta con España, que duró más de 30 años, y justo cuando ya tenían la victoria asegurada, con un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo titánico, pues entonces aparecen los Estados Unidos y proclaman el inicio de la guerra hispanoamericana, una guerra con España que tuvo como excusa una supuesta provocación que se produjo con un ataque de una embarcación norteamericana surta en el puerto de La Habana. Entonces, a partir de ahí, lo que iba a ser el surgimiento de una república independiente liberada de un poder colonialista se convirtió en la creación de una república mediatizada. Vamos un poquito más lentos en la historia. Ellos se sienten partes rivales, los norteamericanos, en ese proceso de revolución, o la osadía de la independencia, que era el aspiracional de la revolución. Pero ayudaron a Batista a llegar al poder. Luego se alejan de él, lo embargan para propiciar la llegada de Fidel. Y luego se apartan de Fidel. ¿Cómo se dieron las desavenencias, las crispaciones entre los dos gobiernos? Bueno, desde el inicio Fidel planteó una posición absolutamente nacionalista, que no admitía ningún tipo de injerencia de poderes extraños, y esa no era, digamos, la forma de proceder de los Estados Unidos frente a lo que se entendía era su, digamos, su, no voy a decir su patio trasero, pero su jardín circundante. Fíjense que lo que siempre se habla es de la famosa doctrina Monroe, que proclamó América para los americanos. Así es. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación con los poderes de la Unión Soviética implicaba un cerco de protección en toda América. Y si había algo que estaba fuera de control, eso era un riesgo inminente. Y empezó a hacerlo desde el momento en que desde ese nuevo poder se planteaban posiciones totalmente independientes de Estados Unidos. Eso conllevó a una decisión precipitada con la invasión de Bahía de Cochinos y luego la provocación de una alianza militar entre Cuba y la Unión Soviética que terminó con la crisis de los cohetes de octubre del 62. A partir de ahí se inaugura la época del bloqueo, que ya es una situación que se prolonga en el tiempo y subsiste hasta nuestros días. ¿Valió la pena ese acercamiento entre Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Es que no le quedó opción a Cuba. En medio de de la Guerra Fría, la confrontación entre dos poderes, si uno de los poderes te quiere aniquilar, como lo demostró la invasión de Bahía de Cochinos, ¿qué me queda? Resguardarme con el otro poder. Ahora, la instalación de los cohetes fue algo verdaderamente provocador y tuvo en un momento al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Y ese conjunto de estrategias militares sucesivas también ¿valdría o sería la llave maestra para incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo? Eso es una parte de la estrategia de Estados Unidos para validar su posición, digamos, de búsqueda de aniquilamiento de la revolución. Pero Cuba ha practicado el internacionalismo, la solidaridad. En una época sí promovió los movimientos insurreccionales en África y en América Latina. Sí. Y el Che Guevara fue un elemento, digamos, notorio de esa política. La caída, el colapso de la Unión Soviética, ¿qué implicó para Cuba? Bueno, Cuba pudo subsistir de crisis en crisis hasta la década de los 90, cuando se produce la caída de la Unión Soviética y todo el bloque de países socialistas en Europa Oriental, pues fue un estado de calamidad que recibió el nombre de período especial.
fue un periodo especial porque la gente prácticamente tenía que vivir de la nada. Y esos 10 años, hasta comienzo de este siglo XXI, fueron una calamidad total para Cuba. ¿Quién diría usted que ha resultado el ganador en esta batalla? El ganador. Bueno, hasta ahora no hay ganadores. Diríase que Cuba ha obtenido una victoria moral muy costosa, ¿no? A un costo, por eso la pregunta. A un costo terrible para su pueblo. Pero Cuba tiene sus razones, porque, como yo decía, es un caso único, un acontecimiento único, puesto que en el año 1976, Cuba, digamos, se dio su propia legalidad constitucional revolucionaria, o sea, aprobó una constitución con un referéndum popular de amplia votación positiva y creó todas las instituciones de la revolución y toda la forma de la nueva cultura y la nueva forma de gobierno. Y eso ha perdurado en el tiempo, desde el año 1976, y se ha respetado escrupulosamente. Se hacen las elecciones bajo su sistema democrático no abierto, o sea, es una constitución que solamente reconoce la existencia de un partido. ¿Y eso se puede llamar democracia? Es una forma de democracia. Es un tipo de democracia. Es una forma de democracia. Difícil de entender, ¿no? Sí, pero es una forma de democracia, puesto que el pueblo se expresa en función de lo que el propio pueblo ha establecido en su constitución. Entonces esa constitución se respeta y por eso, digamos, pudo sostenerse en el tiempo sin mayores conflictos políticos, porque respetaba su propia legalidad constitucional. Ahora bien, los problemas empiezan a surgir en el momento en que hay una crisis económica incapaz de ser manejada con el sistema, digamos, de la estructura socioeconómica del Estado revolucionario, que comenzó en los 90, porque el sistema ha demostrado ser altamente ineficiente en términos de soluciones a la estructura económica. Y eso es algo sobre lo cual, digamos, el liderazgo político revolucionario debe reflexionar. Pero del otro lado, de Estados Unidos, puede decirse que ha tenido una victoria porque ha logrado cada vez arrinconar más el liderazgo político de la Revolución Cubana, pero también ha tenido un alto precio para Estados Unidos, porque en cierto modo los define en una posición de Estado, digamos, con medidas inhumanas y medidas agresoras y unilaterales, ganándose el voto de rechazo en las Naciones Unidas de prácticamente un 95% de los Estados miembros. Entonces, es una guerra de perder que debería terminar en los años próximos. ¿Cuáles han sido los logros de la revolución? Y si tuviéramos que pasar un balance a la figura de Fidel, ¿cuál sería? ¿Sería positivo? ¿Sería negativo? ¿Más bien que mal o más mal que bien? Bueno, mire, a lo largo de estos 60 años, esa revolución sin duda ha tenido logros significativos en el ámbito del desarrollo humano, de la cultura, de la expresión de la solidaridad entre los pueblos, pero ha habido una falla de origen en el tema de la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas de la economía, y eso ha lacerado por completo sus posibilidades de desarrollo material. Usted que ha estado allí, ha sentido a Cuba, ha vivido a Cuba, ha percibido el olor a Cuba. Con todo lo que me dice, lo que yo ahora puedo percibir y de lo que he rescatado en mis experiencias allá y de estudiarlo, el modelo de la revolución falló. Bueno, puede decirse que están obligados a explorar soluciones a los problemas que la propia revolución ha generado. Y eso es lo que se está viendo ahora mismo con los estallidos sociales. La gente manifiesta inconformidad. ¿Por qué protestan los cubanos? Bueno, tienen motivos, de verdad. Son situaciones que se han acumulado en el tiempo. Y básicamente
en Cuba el gobierno necesita crear un escenario de diálogo interno. Yo digo que tener toda la razón a veces es un problema porque no hay nadie entonces con quien razonar una duda. Y es el caso de Cuba. ¿Qué significaron para Cuba las relaciones con Venezuela antes y después de Chávez? Bueno, Venezuela fue una salvación, una tabla de salvación para Cuba. A final de los años 90, cuando se pasaba por la parte más difícil del llamado período especial, Chávez surgió como un redentor de esas calamidades y Chávez se asumió como un alumno, como un discípulo de Fidel. Y oye, lo que hubo allí fue un hermanamiento de pueblos, de estados, de ideología y un resurgir de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. En fin, fue, digamos, una ventana oxigenada para la Revolución Cubana. ¿Y la presidencia de Donald Trump, qué implicó para Cuba? Y ahora la gestión del actual presidente Canel, ¿ha podido él llenar los zapatos de los Castro? Bueno, miren, lo de Trump fue verdaderamente un balde de agua fría sobre las grandes expectativas que había generado la apertura Obama. Yo estaba allá en Cuba cuando ocurrió y en verdad la llegada de Obama creó lo que podría llamarse una revolución de las expectativas en Cuba. Pero todo eso quedó ahogado totalmente. Yo diría que en gran parte lo que ocurre ahora es fruto de esa gran frustración que se produjo entre el 2016 y el 2018. O sea, tuvimos una oportunidad y no pudimos salir. O sea, la gente dice, ¿pero y cuándo va a ser entonces? Pensábamos que era ahora. Sobre si el presidente Díaz-Canel ha podido llenar su cometido como sustituto, ¿verdad?, de los Castro, de Fidel y de Raúl, ese es un tema que yo pienso que hay que verlo en perspectiva y en retrospectiva, porque parte de lo que está ocurriendo ahora mismo se debe, me refiero a la rebelión de las masas, si se quiere llamar de alguna forma, a que hay un nuevo elemento que nunca se había visto y que hay que tomarlo en cuenta en el contexto. Y es que por primera vez en 60 años hay una nueva generación al frente del Estado y del gobierno y del partido también, que es el jefe político de la revolución. Entonces, esa nueva generación que está al frente del Estado no tiene un vínculo directo con la fuente originaria del poder. La fuente originaria del poder es la acción militar de la Sierra Maestra. Quienes bajaron de allí, bajaron endiosados como héroes, reconocidos así por el pueblo. Entonces hay ahí lo que se llama el poder condigno, que se deriva de la fuerza moral. Y eso permaneció a lo largo de 60 años. Incluso es lo que lleva a Fidel Castro a desmontar una rebelión en los años 90 con su sola presencia en medio de las masas. Eso hay que ver hasta qué punto se puede lograr en estos tiempos. Viendo lo que está aconteciendo, cómo se une todo el clamor del pueblo cubano en Cuba, del pueblo cubano en la diáspora y de toda la comunidad de artistas, cubanos o no, pero ellos son bastante prolíferos en el arte, en los medios audiovisuales, de hecho. ¿Hacia dónde va Cuba? Tiene que crear un escenario de diálogo al interior de su sistema político, que es un sistema institucionalizado, tiene su constitución y están haciendo reformas. Ahora, ese escenario de diálogo tiene que abrir espacios a nuevos protagonistas dentro de Cuba. Los cubanos son creativos, son industriosos. Han tenido que ser. Donde quiera que llegan, se destacan. Entonces, que traten de armar su propia estrategia de crecimiento interno a partir del diálogo. Yo lo veo así. ¿Se aproxima la caída del régimen? No lo creo.
Gracias por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias sobre este tema tan interesante y polémico a la vez. Gracias por la invitación. Continuamos. Que te sientas inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Varios acontecimientos de la geopolítica mundial afectaron a Cuba. El colapso del socialismo estatal en Europa Occidental en 1989 y el colapso económico y territorial de la Unión Soviética entre marzo del 90 y finales de diciembre del 91, que como ñapa marcó el fin de la Guerra Fría. Esto en particular hizo que Cuba perdiera el 85% de sus relaciones comerciales y se sintieran más los efectos del embargo. Cuba y Fidel se mantuvieron atados como matrimonio católico indisoluble durante aproximadamente 47 años, hasta su renuncia por temas de salud en julio del 2006, cuando se dio el poder provisional a su hermano Raúl, quien gobernó de facto hasta febrero del 2008, cuando asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Lo más importante de esa transición fue que Fidel Castro le dejó a su hermano Raúl la posibilidad de hacer reformas graduales, aunque dentro de las fronteras del socialismo, claro, que bien este aprovechó para romper un cerco de casi 60 años de medidas restrictivas de los norteamericanos hacia Cuba, desde el embargo a Batista hasta el 2016, cuando el presidente Barack Obama llegó a Cuba acompañado de su familia, siendo el primer presidente norteamericano en pisar la isla en 88 años. Barack Obama y Raúl Castro firmaron numerosos acuerdos en temas como agricultura, migración, energía y educación. Y en su visita no solo agotó agenda con el gobierno, Obama se tomó un momento para reunirse con representantes de los disidentes. Realmente nosotros entendemos que este hecho impactó las condiciones socioeconómicas de la isla, aunque eran tan malas que la situación no dejaba de ser calamitosa. Según Carmelo Mesa Lago, de la Universidad de Pittsburgh, desde el 2006, el Producto Interno Bruto cubano se contrajo del 12% con el que Raúl recibió la economía al 0,5% en 2019. Y según las proyecciones de la CEPAL, de ahí descendería al menos 3,7% en 2020. Imagínense el 2021. Explica el profesor Mesa Lago que por 4 factores. Las reformas estructurales implementadas por Raúl Castro entre 2007 y 2017, que fueron muy lentas, con muchos obstáculos, desincentivos e impuestos, y se paralizaron en el 2016 con la llegada de Donald Trump a la presidencia, que impuso nada más y nada menos que 240 medidas en contra de Cuba en solo 4 años de mandato. Desde afectar el turismo estadounidense hacia la isla, estancias en hoteles, viajes con escala por avión o cruceros, afectación de las remesas provenientes de los Estados Unidos, con el cierre de más de 400 oficinas de Western Union en Cuba, hasta restricciones a la ayuda exterior, basadas en la idea de que Cuba patrocina el terrorismo, incluyendo el bloqueo de cualquier transporte de combustibles y derivados.
Sanciones que provocaron la parálisis de la inversión extranjera, evidentemente, al imponerse multas de hasta 11.000 millones de euros a los pocos bancos internacionales que operaban con Cuba. El cierre de microempresas privadas por falta de insumos, clientes e ingresos, y la crisis global de sanidad en un sistema de salud envejecido se sumó para hacer retornar las inhumanas filas para acceder a alimentos. El otro factor es el deterioro de las relaciones económicas entre Venezuela y Cuba. La exportación de servicios profesionales se redujo en un 24%, siendo el primer ingreso en divisas en Cuba. El suministro de petróleo se redujo en un 70%. Esto es el 50% del consumo cubano. Y se esfumaron 7.300 millones de euros en inversión directa en los últimos años. Imagínense este combo: crisis económica, crisis política, crisis social, crisis alimentaria, crisis de sanidad y un bloqueo por toda la eternidad. Poniendo la cherry en la puntita del postre están las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que ha dejado pérdidas de ingresos estimadas en 1.800 millones de euros por concepto turismo y un descenso de 917 millones de euros por concepto de remesas provenientes de los Estados Unidos debido al desempleo en ese país. No están contadas aquí las consecuencias de la autogestión de la pandemia decidida por el gobierno cubano, que optó por desarrollar sus propias vacunas, la Abdala y la Soberana 02, con los atrasos que evidentemente tendrían. Tampoco se ha considerado la pérdida acumulada durante 57 años de bloqueo, aproximadamente, que según la última actualización del informe de Cuba, solo entre abril de 2019 y marzo de 2020, asciende a 5.570 millones de dólares. Si se toman los daños acumulados durante casi 6 décadas de bloqueo, a nosotros nos gustan mucho los cálculos, el monto asciende a unos 144.413 millones de dólares. Hicimos otro cálculo más para que esto se entienda mejor, y con el monto total acumulado por concepto de las pérdidas producto del bloqueo a Cuba, la República Dominicana podría pagar 3 veces la deuda del sector público no financiero, equivalente al 56.6% del Producto Interno Bruto al 31 de mayo del 2021, que es igual a 47.290.7 millones de dólares. Una cifra que duele en la costosa dignidad del pueblo cubano. Converso con Emil Chireno. Él es abogado y consultor, pero además dirige el Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales. Es un placer para mí tenerte en Esfera Global. Y para mí un placer estar contigo. Comencemos con los logros de la revolución, ganador y perdedor, según tu juicio. Las carencias que tiene el cubano son enormes y se han acumulado en el tiempo. Las razones, bueno, pues eso lo podemos debatir, pero hay muchas carencias. Entonces, para yo decir que un régimen ganó o perdió, yo creo que es una opinión muy absoluta. Yo te puedo decir que hay cosas en las que perdieron y otras en las que tienen logros. Ahora, ¿quisiera yo vivir en Cuba? No. Y versus Estados Unidos en esa batalla, el ego estadounidense, su postura frente al poder, la geopolítica o la dignidad que he manejado en el programa como costosa de Cuba. Bueno, si para usted la victoria moral tiene algún significado práctico, pues naturalmente Cuba puede reclamar una, porque la sola existencia del régimen a tan corta distancia de los Estados Unidos, con un embargo que tiene tanto tiempo, la sola existencia es un logro impresionante, porque se trata de una asimetría enorme entre Estados Unidos y Cuba. O sea, viéndolo desde esa óptica es un logro impresionante. Ahora bien, ¿qué significa eso para el cubano del día a día? Bueno, no sé, yo creo que el embargo se ha convertido en la justificación más importante del régimen cubano para todas sus fallas y todas sus debilidades y todas sus falencias. Es una medida que el mundo condena, porque hay que decir eso también. Y es una razón claro, de todo. Claro. De hecho, cuando uno ve la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas todos los años con el tema del embargo, el rechazo es unánime. Sí. Casi siempre vota a favor de Estados Unidos, Israel y 4 países más. Otros se abstienen por la relación con Estados Unidos, pero una mayoría abrumadora está en contra porque obviamente hay un costo humano. Ahora, si uno la política la ve en blanco y negro y uno se pone en el zapato de un tomador de decisión norteamericano, hoy, ¿debería yo relajar las medidas o no?
Si uno fuera de nuevo realista y lo ve blanco y negro, no quiero usar el término cínico porque no creo que sea el término, uno diría no, porque el régimen se encuentra en una de sus crisis más profundas. Y eso es debido a un conjunto de factores, pero el embargo juega un rol muy importante, obviamente, en la realidad económica del cubano. ¿Y tú crees que el hecho de que Fidel a su salida le haya dejado abiertas posibilidades a Raúl, a unas progresiones dentro de las fronteras del mismo socialismo, es una forma de él haber manifestado la insostenibilidad del régimen? Mira, los regímenes que dependen tanto del carisma de un líder, y eso nada más no es en Cuba, necesariamente se ven en crisis profunda cuando esa figura desaparece. Cuando uno vea la descripción que hace los medios de Díaz-Canel, a mí me da mucha risa porque usan un término que se utilizaba mucho en la Unión Soviética, aparatchik, que significa esencialmente un burócrata gris. O sea, uno más de esos miles de burócratas que hay en los gobiernos, con traje, que nadie lo conoce, que no hablan, que yo no tengo nada en contra de este señor, pero es evidente que hay una distancia enorme en el carisma y la legitimidad que tiene él frente a los ojos de la sociedad cubana y la que tenía Fidel Castro y su familia. Entonces, por eso es que lo primero que hace él cuando comienzan las protestas es salir en televisión en un acto con Raúl a su lado. Sí. Pero Raúl es un señor que ya tiene más de 90 años, casi 90 años, o sea que no podemos depender de figuras míticas para darle sostenibilidad a algo que tiene muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Díaz-Canel? ¿Cuál es la respuesta de la nueva generación de comunistas? No puede ser la misma. Y si lo que él dijo en la protesta es un indicador, lo veo mal, porque habla de lo mismo. Son las mismas respuestas a nuevos problemas. Subversión ideológica, financiado por los Estados Unidos, vamos a las calles a luchar, bla, bla, bla. No podemos tener la misma respuesta en 60 años. El continuismo de las políticas económicas de Raúl que él anunciaba la llegada al poder no le ha servido de nada. En lo absoluto. De hecho, lo que más critica el cubano, dentro de todo ahora mismo, es el tema económico. O sea, la realidad es muy fuerte. Claro, él también llegó a un contexto complicado, porque hay que decirlo, el COVID le dio un golpe a Cuba enorme. Sí. En 2020 Cuba se contrajo como un 10,9%, un 11%. Esa contracción anual, reconocida por ellos, porque una cosa es lo que se estima, otra cosa es lo que dice el gobierno, sí, reconocida por ellos, es la más grande desde el 94, cuando comenzó el periodo especial. ¿Por qué? Bueno, porque llegaron menos de 1 millón de turistas a un país que llegó 4 en el 2019. Los precios internacionales de los alimentos han subido casi en un 40% este año. La inflación es global. Entonces, un país que genera poca moneda dura, que, por cierto, porque ese es otro de los fracasos más grandes de la revolución, no produce casi nada de lo que consume. ¿El aparato productivo? Es muy débil, es muy débil. Sí. O sea, que tú importes más del 80% y muy de lo pocos que tú, rubros. Correcto, de lo que tú necesitas, cuando tú tienes escasez de moneda dura, eso es un tema crónico. Entonces, yo no veo, honestamente, Marjorie, yo no veo que si las condiciones actuales se prolongan, yo no veo una salida a la viabilidad del régimen cubano. No la veo. Económica no la veo. ¿Tú adviertes ya la derrota? No me atrevo a decir eso porque obviamente que es una sociedad que está dividida. En Cuba, cuando el gobierno dice vamos a protestar, como Díaz-Canel llamó, vamos a salir a las calles a defender la revolución, aparecieron miles de personas que lo hicieron, porque o creen en la revolución o son empleados públicos, yo no sé, es una sociedad que está muy polarizada. Yo no me atrevo a vaticinar el fin, pero yo sí me atrevo a decir que si se mantienen las condiciones actuales, yo no veo forma de que continúe el régimen. El informe de Cuba que hemos citado en el programa varias veces hablaba de que el embargo en la actualidad, en el contexto de la pandemia, equivale a una acción genocida en general. ¿Qué diría el derecho internacional humanitario, si tienes alguna postura conocida sobre ello? Y hablo del derecho internacional humanitario porque las medidas del embargo son las propias de un conflicto bélico. No sé si se puede apropiar, hacer un análisis a la luz del derecho internacional. El término genocidio se está usando de manera muy alegre. Y ahí hay parte de culpa de los americanos. Yo recuerdo cuando los americanos decían, no, que lo que se está cometiendo con los uigures en China, en Xinjiang, es un genocidio. Hermano, ese término, en el contexto en el que surgió en la Segunda Guerra Mundial, donde había una maquinaria militar diseñada específicamente para aniquilar a un grupo social claro, que todos sabemos cuál es, eso no se ha replicado en esa escala en ningún otro momento en la historia. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se use el término genocida para describir el impacto que tiene el embargo en la vida del cubano. Es un impacto severo, claro, pero eso equivaldría a decir
que lo que Estados Unidos está buscando es aniquilar Matar a todos los Cuba. cubanos. Y yo creo que no es eso. Porque incluso un dato que muchas personas no conocen es que la importación de medicamentos y de alimentos desde Estados Unidos hacia Cuba, claro, tienen que pagarlo por adelantado en efectivo, pero no está prohibida. No tienen ningún crédito. No tienen crédito, pero no está prohibida. Cuba le compra alimentos a los Estados Unidos Sí. y medicamentos. Entonces, usar el término genocidio me parece que no es correcto. El sancionar o no a un país, eso es un tema bastante controversial en derecho internacional. Yo te puedo decir que hay dos formas de leer eso, la política y la jurídica. La jurídica es que naturalmente está dentro del espacio de la soberanía de cualquier Estado decidir con quién hace comercio y con quién no. Así o sea que es. nadie puede decirle a Estados Unidos a quién puede sancionar y no puede sancionarlo. Ahora, la política es que se ha reiterado en muchísimos estudios que se han hecho comparativos de sanciones a otros regímenes, que las sanciones no son efectivas para lograr objetivos políticos de largo plazo. ¿Por qué? Porque los estados aprenden a adaptarse. Mira el caso de Corea del Norte, que es el caso más clásico. O sea, no le cabe una sanción más del librito a Corea del Norte. Y el régimen sigue ahí. Exacto. Entonces, creo que Estados Unidos en eso no ha logrado el La objetivo. mano dura no funciona No, ni ahí. La mano dura no funciona en ningún lado. No funciona. Claro, Estados Unidos tiene unas condiciones únicas. Y es que el tamaño de su economía, el control que tiene sobre el sistema financiero global, hace que cualquier acción que tome, pues obviamente sea más severa que la que pueden tomar. Ahí Pero está. recuérdate que Estados Unidos no es el único país en el mundo. O sea, ya Cuba tiene la posibilidad de negociar y de hacer cualquier tipo de relación económica con muchísimos países que probablemente digan, mira, yo lo siento Estados Unidos, pero yo voy a... China es uno, por ejemplo. Yo voy a establecer relaciones comerciales con Cuba. Europa tiene muchísimas inversiones. ¿Y compañeros. cuánto le ha valido la posibilidad de relacionarse con China, con la China comunista, obviamente, a Cuba? En términos prácticos no mucho, porque la realidad es que el patrón principal fue Venezuela por mucho Sí. tiempo, pero Venezuela tiene unos problemas en sí mismo que obviamente... El mundo no anda bien. Sí, no anda bien. Entonces no ha sido muy práctico. ¿Qué pasaba si se le quitaba el embargo a Cuba? ¿Se puede convertir Cuba en otro caso exitoso? Porque tú tienes el ejemplo del autoritarismo exitoso asiático. Mira Vietnam. China es un asunto en sí mismo, pero... Estamos hablando de regímenes que cuando se ven con la capacidad de organizar bien la actividad económica y enriquecer a sus ciudadanos y darle mejor calidad de vida, los ciudadanos parece que dejan de pensar en la libertad de política. Pero en Cuba no hay ni calidad de vida ni libertad política. ¿Tú crees que el nuevo gobierno no advirtió esta nueva amenaza, que es un conflicto, yo diría, no a la usanza del régimen a través del Internet para llegar a las protestas? Es una buena pregunta, porque tú sabes que yo creo que de todos los factores que se han dado, ese es el catalizador principal. O sea, fuera del tema del liderazgo de Díaz-Canel, de que no es muy carismático, fuera de que hay una crisis social, para mí esa es la clave. Porque si las personas no ven que hubo manifestaciones en San Juan de Baño, donde comenzó todo, y lo ven en Twitter, y lo ven en Facebook, y lo ven en WhatsApp, y forman parte como de una masa orgánica, no coordinada, pero que comparten ese malestar, no se hubiese dado lo que se dio. Ese es el catalizador fundamental. Pero el régimen tiene que entender que sin Internet no puede vivir. Entonces tú no puedes negarle la herramienta que tú necesitas para generar riqueza, pero que al mismo tiempo se puede convertir en una fuerza de movilización como al efecto ocurrió ahora. Y ahí es que está el dilema. Porque Cuba no tiene los recursos que tienen los países autoritarios y muy ricos para utilizar el Internet en vez de un medio de movilización como un medio de censura. Y hay el tema de la generación también. Sí. O sea, todos los jóvenes utilizan esto y dependen de esto. O sea, el Internet para mí se va a convertir eventualmente, el acceso es un derecho humano. Porque nosotros no podemos vivir sin Internet. No. Es tan sencillo como eso. Usted quizá no puede estar todo el día en el teléfono y quizá te haga daño, yo estoy de acuerdo con que se controle. Pero es que el funcionamiento de la sociedad depende de eso. ¿Podríamos ver la primavera cubana? Yo no la veo en lo inmediato porque la represión indudablemente es muy fuerte. Es fácil pedir a alguien indefenso que se pare frente a uno que tiene un bastón o que tiene un arma de fuego. Pero si las cosas se mantienen como están, es decir, si la economía sigue estrangulada como está, si los precios internacionales de los productos que ellos necesitan siguen en alza y parece que van a seguir en alza por cambio climático, por demanda, y si no hay una mínima relajación de las sanciones norteamericanas, yo no veo la viabilidad de Cuba de aquí a 15 años, 20 años, no la veo. Ha sido maravillosa esta conversación, gracias. Un placer para mí. Vuelve pronto. Así será. Continuamos.
El bloqueo siempre ha sido el tema de Cuba, pero en épocas del COVID-19 mantenerlo es admitir también que se ha privado a este país deliberadamente del acceso a ventiladores pulmonares mecánicos, mascarillas, kits de diagnóstico, equipos de protección personal para el manejo de la enfermedad, por lo que dichas acciones han sido calificadas como genocidas en el mismo informe de Cuba preparado para presentar ante las Naciones Unidas este 2021. Desde febrero de este año, músicos latinoamericanos se habían expresado sobre el adoctrinamiento en la isla, con la canción que ahora sirve de eslogan a los manifestantes, Patria y Vida, que obtuvo más de 72 millones de vistas en YouTube. Yotuel Romero y December, Gente de Zona y los raperos Makey Los Sorbo y El Funky fueron los intérpretes. Como vemos, la música sigue jugando su papel en la historia política y democrática de los pueblos del mundo. Entonces, el actual presidente Díaz-Canel llamó a cantar el himno de Cuba y su lema Patria o muerte, venceremos, como respuesta. Lo que el gobierno cubano no pudo advertir, evidentemente que no lo hizo, fue lo que sucedería más tarde con la creación de cientos de cuentas de Twitter y el llamado a que los artistas latinos se sumaran a la campaña en redes sociales usando el hashtag SOS Cuba ante la progresión de la pandemia en la isla, la escasez de alimentos y medicamentos, por lo que se estructuró una especie de movimiento digital clandestino que escapó al control de un gobierno que no sabe pelear con estas armas. Fue apoteósica la respuesta. Se unieron Don Omar, Ozuna, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Nicky Jam, J Balvin, Lali Espósito, Daddy Yankee, Nati Natasha, Vicky G y algunos más que le sacaron una declaración al gobierno admitiendo la difícil situación del país, pero naturalmente que en su defensa acusaría a esa campaña de pretender desacreditarlo. Nos estamos muriendo de hambre. Los hijos de nosotros se mueren de hambre. Son las voces que se escuchan en los videos que empezaron a circular a través de las redes sociales desde el 11 de julio del 2021 en unas 40 ciudades de Cuba. Miles de personas marcharon por San Antonio de los Baños, La Habana, Palma Soriano y Cárdenas, por mencionar algunas ciudades, en una manifestación que alcanzó la vista del mundo, gracias al Internet. La activista cubana Carolina Barrero, según la citaba el New York Times, testimoniaba que esta ha sido la manifestación popular en protesta al gobierno más masiva que se ha vivido en Cuba desde 1959, haciendo referencia a la Revolución Cubana dirigida por el comandante Fidel Castro. ¿Que cómo respondió el gobierno? Siendo las redes sociales, con el precario Internet, el terreno de batalla desde las instancias del poder y desde el pueblo, al día siguiente del estallido, Cuba amaneció con la red suspendida. Se han visto bombas lacrimógenas, arrestos, atropellos a la libertad de expresión, represiones y probablemente se escaparían algunas balas, no contadas, en una acción de legítima defensa del régimen. ¿Quiénes son los aliados del pueblo cubano que protesta? El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, publicó un tuit polémico brindando apoyo a los manifestantes cubanos, a lo que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió que la Casa Blanca no tiene autoridad política ni moral para hablar sobre Cuba, ya que ese gobierno destina cientos de millones de dólares para financiar la destrucción de su estabilidad política y social e imponer un bloqueo genocida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se quedó atrás y pidió al régimen de Díaz-Canel que se escuche a su gente y atienda sus necesidades, aunque lo hizo de manera tradicional a través de un comunicado en el que también dijo que apoya al pueblo cubano, su clamor por la libertad y las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. No puede obviarse la importante diáspora cubana radicada sobre todo en el estado de la Florida, compuesta por artistas, comunicadores, influencers, que han dispuesto de todos sus medios y herramientas para servir de canal amplificador del sentimiento cubano. En Miami, en el condado de Hialeah, se realizaron actividades masivas, programas radiales y de televisión, caravanas en apoyo a los manifestantes dentro de Cuba y una gran cantidad de cubanos se han manifestado frente a la Casa Blanca gritando «Patria y vida, abajo el comunismo, Cuba libre». Una de las figuras principales es Imaray Ulloa, considerada como la cubana de mayor influencia en los medios sociales, con 1 millón de seguidores en Facebook,
más de 2 millones de seguidores en Instagram y 3 millones de seguidores en TikTok, plataformas a través de las cuales está dando a conocer los mensajes que recibe desde Cuba y las convocatorias a estas manifestaciones dentro de los Estados Unidos. El embargo económico de Estados Unidos fue el precio a pagar por Cuba, sea por el sueño o la obsesión de un gobernante y sus aliados de hacerla independiente, por el efecto del adoctrinamiento de una generación que compartía el ideal o por la intolerancia de la supremacía que da el poder en el juego de la política internacional. Si el presente es el resultado y hasta la extensión del pasado, ¿qué pasará en el futuro? Si, como razonó Nietzsche en la tesis del eterno retorno, todas las situaciones pasadas, presentes y futuras se repetirán eternamente, que nos respeten la filosofía y sus amantes la profana apropiación de esta teoría, en el caso, mientras los fieros revolucionarios se extiendan en el poder y el lastimado orgullo de los norteamericanos sirva para prolongar un embargo ya absurdo, las nuevas generaciones de cubanos no vinculados a las ideologías de sus antecesores tendrán posibilidades infinitas de manifestarse en las calles y donde sea hasta que el mundo cambie.